sí, Doc. Lo voy a dejar ahí porque me parece que tendría que agrandarlo y achicarlo y va a ser medio un lío. Vamos ahí, lo que les decía, las causas de la hiponatremia son o que pierde sodio el paciente, en caso de pérdidas por tubo digestivo, por riñón, por piel, de origen iatrógeno, por el uso excesivo de diurético y demás, o porque gana agua, que generalmente esto tiene que ver más con la iatrogenia nuestra, que le damos a líquidos hipotónicos, o algunas situaciones como las que le decía de secreción inapropiada. Ahora la vamos a ver un poquito mejor. El cuadro clínico del paciente hiponatrémico es un niño que está decaído, con tendencia al sueño, con hipotonía, más signos de hipovolemia que el estado de hidratación en sí lo justifique. Puede producirle convulsiones, puede haber edema cerebral y muerte. Y el tratamiento dependerá de la causa y de la magnitud. ¿Qué quiere decir de la causa y la magnitud? La causa, obviamente, si tiene una diarrea, si es por diuréticos, si es por quemaduras, uno va a ir tratando las patologías, va a ir suspendiendo los medicamentos para evitar que esto persista. La magnitud lo mismo, no es lo mismo una hiponatremia de 132 que una hiponatremia de 119. Y una de las cosas importantes es la velocidad de instalación de la hiponatremia. No es lo mismo un niño desnutrido, que a veces ya no se ven tanto, pero se veía en algún momento, el que lentamente va haciendo una hiponatremia por un montón de motivos y llega a la consulta con 124 de sodio, que está bastante bien el niño, que un niño que bruscamente baja de 135 a 122 por un exceso de agua libre, por un mal tratamiento indicado por nosotros, ese paciente va a ser necesaria una corrección más rápida que el otro. El otro a lo mejor con restricción de agua y con tiempo, sin darle sodio en exceso, se corrige. ¿Sí? Entonces, la causa, la magnitud y la velocidad de instalación. Este es un algoritmo para pesquisar la causa de la hiponatremia. Nosotros vimos que hiponatremia es un sodio menor de 130, descartamos la hiponatremia ficticia o la pseudohiponatremia. ¿Y qué evaluamos? Evaluamos el estado de volumen del paciente. Si el paciente está hipovolémico, pensamos que el paciente ha perdido sodio y agua. ¿Sí? Vamos a ver el sodio en orina. Si el sodio en orina está bajo, significa que el paciente está reteniendo sodio para retener agua. ¿Sí? Por lo tanto, el paciente está perdiendo el agua y el sodio por otro lado. Son las pérdidas extrarrenales, tubo digestivo, sonda nasogástrica, quemaduras, vómitos imposibles, diarreas agudas y demás. Si por el contrario el paciente está hipovolémico, pero el sodio es más de 20 miliequivalentes por litro, las pérdidas son renales. El uso de diuréticos, las recuperaciones de las insuficiencias renales, diuresis osmótica con el uso de manitol y demás. ¿Está? Vamos a la otra punta. Si está hipervolémico, hacemos el mismo ejercicio. Si el sodio urinario está bajo, ¿sí? Significa que está reteniendo agua. Tenemos aquí los estados de hiperaldosteronismo secundarios, como la insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome nefrótico, son causas de. Si el sodio urinario está alto, significa que el paciente no puede manejar correctamente el sodio y el agua, por lo tanto tenemos que pensar en una insuficiencia cardíaca congestiva, que sería más o menos de la misma fisiología que el otro, o la insuficiencia renal crónica, que son pacientes que no pueden concentrar la orina. Y en el caso de la normovolemia, la causa más común en pediatría es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. A ver si... No, vamos antes de esto, quiero darle 2 o 3 conceptos. Yo les decía que los valoreceptores, los hormoreceptores son los responsables de la regulación y la producción de vasopresina. Hay mecanismos no osmolares de producción de hormona antidiurética. En pediatría son muy frecuentes. ¿Cuáles son? Los vómitos, el dolor, el estrés, son causas de liberación de hormona antidiurética en exceso.
Y eso es muy común en nuestros niños, especialmente los quirúrgicos. Hay estudios hechos en niños donde se han visto hiponatremias postquirúrgicas, esto estoy hablando de hace 20, 25 años, graves que le han producido convulsiones e inclusive muertes. Y tiene que ver que el niño tiene miedo, tiene dolor y estrés, y muchas veces los quirúrgicos tienen vómitos. Una apendicitis, un agudo por una apendicitis es un niño que vomita, eso genera producción de hormona antipirética, tiene miedo, tiene dolor, suma todo eso para que en el postoperatorio inmediato el aumento de la producción de hormona antipirética haga que retenga agua en exceso, genere hiponatremia y produzca estos cuadros graves. No sé si lo hablaron con la doctora Ávila, pero en este momento lo que se recomienda es el uso en los pacientes internados, por más que sean cirugías programadas, o sea, no esté tampoco agudamente enfermo, uso de soluciones isotónicas. Ya prácticamente las soluciones hipotónicas se están dejando de usar y las recomendaciones actuales son usar sodios de 130 a 140 miligramos por litro. Bueno, la hipernatremia es lo que estuvimos hablando cuando hablamos del caso 4, es porque ganó sodio, generalmente es por una iatrogenia, o en caso de la alimentación con leche de vaca, o por pérdida excesiva de agua. Como dice ahí, es más frecuente en meses de verano y en menores de 3 meses. Tienen menos signos de hipovolemia, más irritabilidad, obnubilación, una perfusión aceptable, temblores, llanto agudo, convulsiones como muerte. Y el tratamiento es reponer agua, no tanto eliminar sodio porque no es posible, y de forma lentamente. Esto es lo que pasa gráficamente en la hipernatremia cuando lo hidratamos rápidamente. Estos puntitos azules dentro de la célula son los humores idiógenos. Nosotros le damos agua, este agua entra directamente a la célula y produce edema cerebral con las comunicaciones que uno no quiere ver. Bueno, esto es simplemente un repaso que está en todos los libros, cuáles son las alteraciones del potasio, la hiper e hipopotasemia. Esto lo vamos a pasar rápido porque estuvimos hablando, las causas de hipopotasemia, que puede ser por disminución de energía, que es extremadamente raro, y lo más frecuente es por aumento de las pérdidas. Los síntomas son los que tenía el paciente que vimos y el tratamiento es la administración de potasio, que dependerá de la sintomatología y de la gravedad o la profundidad de la hipopotasemia. La hiperpotasemia es menos frecuente que la hipopotasemia, muchas veces se ve que no es real, tiene que ver con la extracción, tiene que ver con la forma de procesar la muestra, la extracción de sangre en los niños es bastante compleja, es bastante traumático el procedimiento de los tejidos liberan potasio cuando se saca la sangre, entonces muchas veces son realmente ficticias. Y bueno, generalmente la vemos en la alteración del potasio cuando hay acidosis o cuando hay trastornos renales que no lo pueden eliminar el potasio. Obviamente que el tratamiento es la remoción o la redistribución del potasio. No sé si ustedes se acuerdan cómo se puede remover el potasio, hay distintos esquemas. La remoción real, sacar el potasio del cuerpo, lo hace la diálisis, tanto sea peritoneal, hemodiálisis o hemofiltración, o el uso de unas resinas de intercambio que cambien calcio por potasio a nivel de tubo digestivo. Lo que se suele hacer en la urgencia es una redistribución del potasio y inclusive algunos sin mover el potasio, una protección, como se hace cuando se utiliza bicarbonato de sodio, se puede hacer gluconato de calcio, y lo que habitualmente hacemos es insulina o glucosa para que el potasio ingrese a la célula para formar glucógeno y disminuye el potasio sérico. Otra cosa que se usa son beta 2, que producen también la disminución del potasio porque ingresa el potasio a la célula. No es porque lo sacan del cuerpo. Bueno, algunas palabras de ácido base. Como cuando vemos un ácido base, o sea, cuando vemos una tirita de ácido base,
Lo que nosotros vemos es el pH, lo que vemos en el bicarbonato y lo que vemos en la CO2. Son las tres cosas que usamos para determinar. De acuerdo al pH vemos si está en acidosis o en alcalosis. De acuerdo al bicarbonato y a la CO2 vemos si está con bicarbonato bajo o con CO2 alta. Y vemos la compensación. Los valores normales son los que figuran acá en la diapo, 7,35 de pH a 7,45, una CO2 de 35 a 45 y un bicarbonato de 22 a 26. En los neonatos o en los niños pequeños toleramos bicarbonatos un poco más bajos, de 20. Estas son las alteraciones básicas, esto es para leer más que otra cosa. Esto es lo que hablábamos de la acidosis metabólica y la forma de diagnosticar. Tenemos el pH bajo, el bicarbonato bajo y la CO2, ¿cómo va a estar? La CO2 puede estar de tres maneras. Baja, normal o alta. Si está alta, estamos hablando de una acidosis mixta. Si está normal, puede ser una acidosis metabólica que todavía no empezó a compensar, y si está baja, pueden ocurrir dos cosas. Que el pH esté corregido, sería una acidosis metabólica compensada, y si tenemos una CO2 baja con un bicarbonato bajo, pero un pH que todavía no se normalizó, hablamos de una acidosis metabólica parcialmente compensada. La disminución del pH es porque ganaron ácido, porque perdieron base, porque tuvo las dos opciones. Hay una forma de calcular si la respuesta respiratoria a la acidosis metabólica es correcta. Es multiplicar el bicarbonato que tenemos en el ácido base que recibimos por 1,5 más 8 más menos 2, ¿sí? El paciente que vimos cetoacidótico, estoy tratando de ver, acá voy a ver acá cómo estaba, tenía 7 de bicarbonato. Si yo multiplico 7 por 1,5, me voy a 10. 10,5. Más 8 me da 18,5. Más menos 2 me da 20. Este paciente tiene una CO2 de 19. Por lo tanto, este chico tenía una acidosis metabólica parcialmente compensada. Digo parcialmente porque tenía bajo la CO2, o sea, se había puesto en marcha el mecanismo compensador, pero todavía el pH seguía muy, muy bajo. Y este es el anion gap, que era lo que habíamos charlado anteriormente. La acidosis metabólica, estas son las causas, las ganancias de ácidos, tenemos acidosis láctica, tipo A y tipo B, una es la congénita y otra es la consecuente de la anaerobiosis que comentaba una de las chicas. La ganancia de cetoácidos, ácidos grasos tóxicos como ácido acetilsalicílico o alcoholes, y la pérdida de bicarbonato es la otra opción por riñón o por tubo digestivo. El tratamiento, hay que tratar la causa, hay que mejorar el metabolismo, optimizar el aporte de oxígeno para asegurarse un buen metabolismo celular, mejorar la microcirculación con el mismo objetivo y eventualmente uso de base. No se usa prácticamente más el bicarbonato. Hay suficiente evidencia sobre los efectos peligrosos del uso del bicarbonato. Inclusive en la resucitación, salvo que tengamos una acidosis metabólica comprobada, que también es difícil de comprobar, tampoco se indica como parte del esquema terapéutico. La alcalosis metabólica es la otra alteración metabólica que solemos ver, que tenemos un pH por encima de 7,45 o un bicarbonato alto, y la CO2 va a tratar de compensar aumentando. Lo que nosotros debemos determinar es el cloro sérico y el cloro urinario, porque de acuerdo a cómo esté el cloro urinario, uno piensa que puede llegar a ser, tener que ver a nivel renal con una alcalosis, hiperclorémica o no. Y tratar la causa. Es rara la alcalosis metabólica en pediatría. Las patologías más comunes de alteración del ácido base en pediatría son la acidosis metabólica y la acidosis respiratoria. Las alcalosis son extremadamente raras. Esta es la que nosotros vemos con pH bajo,
CO2 elevada y el bicarbonato trata de aumentar con el tiempo para compensar esa acidosis. Tiene que ver con una falta de eliminación de CO2 que puede ser por causas pulmonares o por otras causas. Las causas pulmonares más comunes, el asma, la bronquiolitis y demás. Las causas no pulmonares son las centrales, las musculares, o sea, por ejemplo, un paciente en coma, un traumatismo de cráneo, un paciente con una debilidad muscular severa, como un botulismo, como una miastenia, un paciente con un trastorno en los nervios periféricos, como un síndrome de Guillain-Barré o como una poliomielitis, pueden producir debilidad muscular lo suficientemente importante para producir una falla en la bomba pulmonar y retener CO2. También la acidosis respiratoria se tratará de acuerdo a la causa. Como verán, esto es simplemente enunciativo. No vamos a hablar de cada una de esas patologías en profundidad porque tendríamos una clase para cada una. Tampoco se la van a pedir en el examen. Y la alcalosis respiratoria prácticamente en pediatría no se ven. Generalmente son de origen psicogénico o central. Y obviamente algunas que acompañan a algunos cuadros como la sepsis o como las disfunciones orgánicas múltiples. Ya estamos terminando. Las acidosis respiratorias la compensan la alcalosis metabólica y viceversa, y las alcalosis respiratorias la compensan las acidosis metabólicas. O sea, la tendencia a, no quiere decir que tenga que hacer una acidosis metabólica para corregir una alcalosis respiratoria, sino una tendencia a hacerlo. Nada, esto es lo que se está hablando ahora de una nueva teoría de ácido base. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender. Y tal vez ustedes con el tiempo les sea más familiar esto que a nosotros que aprendimos de otro lado. La teoría de ácido base, nosotros aprendimos desde las ecuaciones de Ziegler-Anderson, de Anderson y Hesselbach. Esto es otra cosa. Bueno, y por último, que creo que lo hablaron con la doctora Ramírez, pero lo comento, la insuficiencia renal aguda, no, lo voy a pasar, porque ya supongo que lo han hablado con la doctora, no quiero confundirlos. Creo que ya estamos finalizando. Bueno,